Muy buenas noches, Dios me los bendiga, bendiciones, ¿cómo están? El Señor me los bendiga, aquí extrañándolos, Amén, pastor. Buenas noches. muy buenas Amén, noches. pastor, buenas noches, Dios le bendiga. Buenas Amén. noches, pastor. Alejandro, venga a comer. Amén, amén. Bien, mis amados, en el nombre de Jesús, aquí nuevamente con ustedes, eh, con el favor de Dios, espero que les haya ido muy bien en esta semana y bueno, nuevamente damos gracias a Dios por reunirnos aquí y poder aprender y seguir avanzando gracias a la buena voluntad de Dios que es agradable y también muy perfecta. Amén. Así que vamos a empezar este tiempo. Ya la pastora Eunice nos acompaña y vamos en esta hora, vamos a darle gracias a Dios, vamos a orar. Amén. En el nombre de Jesús, vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendecimos tu nombre santo, bendecimos tu nombre poderoso, bendecimos, Señor, en esta noche, Señor oh Padre, la oportunidad que tú nos das para poder en esta reunión, poder recibir de tu palabra, poder tener el poder del entendimiento, la sabiduría, el discernimiento de tu palabra, Señor, y todo eso es gracias al poder del Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, te pedimos en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, que nosotros nos ayude, Señor oh Padre mío, a que en esta clase podamos, en el poder de Dios, ser impartidos, Señor oh Padre, de tu amor, de tu misericordia y de tu poderosa gracia. Bendito Dios de los cielos, ayúdanos, oh Padre, a poder en esta hora, a desenvolvernos, a poder, Señor, captar, Señor, y no dejar pasar, Señor oh Padre, en momentos que tú vas a usar poderosamente a tu sierva, a tu hija amada, Señora Pastora Unice, Padre mío, para que nosotros podamos en esta hora, Señor, a través de tu nombre, podamos, Señor, oh Padre mío, ser llenos de tu espíritu a través de tu palabra. Gracias, Señor, una vez más, muchas gracias y bendecimos a todos aquellos, Señor, que en esta hora, Señor, oh Padre mío, se unen para poder en el nombre de Jesús ser uno en tu nombre. Gracias te damos, la gloria esté en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. En el nombre de Jesús, gracias damos al Señor, mis amados, Dios me lo bendiga. Así que, bueno, vamos a darle paso a la pastora Eunice. Amén. Pastora, muy buenas noches, Dios me la Buenas bendiga. noches, pastor. Dios lo bendiga. Dios los bendiga a todos. Bendiciones. Amén. Bueno, pues ya hemos comenzado con una oración de parte del pastor Alex. Bienvenido, pastor Alex. Hacía algún tiempo que no lo mirábamos. No se crea, pastor. Entonces, Gracias. de nada, bienvenido. Bueno, estamos en la página, como les mandé el mensajito, en la página 139 del libro de Teología Bíblica Sistemática o en el PDF, página 57. Y continuamos ahora. En la semana pasada estuvimos observando la expiación en el Antiguo Testamento y ahora, pues dice la expiación en el Nuevo Testamento. Ya leímos el primero y segundo párrafo y nos quedamos ahí en el medio. Dice, no en medio, pero es el segundo párrafo después de la expiación del Nuevo Testamento, donde dice imprevista e inevitable. Hay un puntito. Ahí nos quedamos ese día. Entonces, estuvimos viendo, ahí empezamos con la crucifixión de Jesús, que dijo consumado es, ¿verdad? Ese teletestalí que significa que es completado, eres finish, consumado, teletestalí, en cualquier idioma que lo pongan, es que el trabajo fue hecho perfecto. Entonces, nos continuamos ahora hacia allá abajo, vamos a estar leyendo y probablemente les pida que me ayuden, yo voy designando que me ayuden a compartir con los versículos. Entonces empezamos a leer, dice, a su bautismo escuchó las palabras siguientes, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Estas palabras fueron tomadas de dos profecías, la primera de las cuales declaraba la deidad del Mesías y su dignidad del hijo. Déjenme ver aquí tenemos no sé cómo se dice, Helmer o Elmer. Yelmer, el hermano, él nos puede ayudar con ese versículo, Salmo 2, 2:7. Amén, pastora. Buenas noches. Dios me lo bendiga. Amén.
Dios lo bendiga. Gracias. Salmos, capítulo 2, versículo 7, dice la palabra en nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Amén. Muy bien. Ahí está, eso ya estaba en profecía. Y mientras que sigo leyendo, voy a pedirle al hermano si está desocupado y tiene la Biblia, que es que algunos escuchan la clase durante su trabajo, lo traen en el audio ahí. Entonces, si están ocupados, pues no, ya sé que no pueden compartir. Pero el hermano Juan Bautista, si nos puede compartir en Isaías 42:1 y luego Alejandra Castro, Isaías, no Sí, es el mismo, amén. sí, Isaías 42:1, es el Amén. mismo. ¿Verdad que es el mismo? Ok, no, tú, Alejandra, Lucas 3:21. Amén. Y luego el hermano Juan Bautista sí estaba disponible. Está ocupado, yo creo. No, Amén, ahí está. amén. Sí, estoy por aquí, pastora. Muy Isaías bien. 42, Uno. 21. El 1, verso 1. Ok, si lo tiene listo, Amén. Isaías 42, 1. ajá, Dice, adelante. en el nombre de Jesús, Padre Santo. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Amén, pastor. Muy bien. Ahora, Alejandra, Lucas 3:21. Amén. Dice la palabra de Dios así. Lucas 3:21 dice, un día cuando se bautizaba mucha gente, también Jesús se bautizó. Y mientras Jesús oraba, se abrió el cielo. Está ahí. Ok, voy a leer. Entonces dice, mientras que la segunda describe el ministerio del Mesías en calidad de siervo del Señor. Ya leímos Isaías 42:1. Ahora bien, el siervo mencionado en Isaías 42:1 es el siervo sufriente de Isaías 53. La semana pasada leímos todo el capítulo. ¿Recuerdan qué bonito y cómo nos hizo temblar? O sea, siempre que lo leemos, porque podemos ver ahí, haz de cuenta que lo puedes ver en la cruz, ¿verdad? Entonces dice, se llega a la conclusión de que aún en su bautismo el Señor Jesucristo estaba consciente de que el sufrimiento y la muerte eran parte de su llamado. Su rechazo de las ofertas de Satanás en el desierto indica que había llegado a la tragedia, a la trágica encrucijada de su obra, puesto que escogió la senda difícil del rechazo antes que la fácil ah, antes que la fácil de la popularidad, la realidad misma de que el santo se reuniera con el resto de la gente. Y ya leyó a San Alejandra Lucas 3:21. Dice, y se sometiera al bautismo. Era un acto de identificación con la humanidad pecadora a fin de sobrellevar la carga de sus pecados. El siervo del Señor, de acuerdo con el capítulo 53 de Isaías, debía ser nombrado o contado entre los transgresores. El bautismo de Jesús debía de considerarse como el gran acto de comunión amorosa con ¿cómo dice? Con nuestra miseria, puesto que en esa hora se identificó a sí mismo con los pecadores. De esa manera, en cierto sentido, comenzó su obra de la expiación. Ya vimos que era expiación, ¿verdad? Que en la expiación es cuando vas y se ofrece el sacrificio para que cubra el pecado, para que quedes limpio de pecado, que cubra el pecado. Pero el sacrificio perfecto fue el de Cristo. Acuérdense que en el Antiguo Testamento solamente te cubría el pecado para amenguar la ira de Dios, pero, pero seguían siendo pecadores, o sea, nada más los cubría y ya como estuvimos hablando en la clase pasada también que se llegó un momento dado en que ya ni llevaban el cordero perfecto, no llevaban la palomita perfecta, ya, o sea, ya lo hacían más porque era la rutina o porque era la costumbre de cada año o de cada vez que lo hicieran y, y ya lo hacían ya
por ganancia, o sea, ponían las cosas ya de venta. Ah, pues si vienen desde muy lejos, ya no tienen que traerlas, aquí se las vamos a vender, compraban lo más barato. Y bueno, todo lo pueden ver a través de las escrituras, cómo llega hasta el punto donde Jesucristo ahí en el templo dice, o sea, los saca a todos con el látigo, ¿verdad? O sea, no quiero decir que les pega, pero o sea, ¡fum! Le hizo hacia la mesa, así, como cuando asustas a los niños, ¡pum! Entonces, pero el Señor Jesús estaba enojado porque habían hecho de su casa una casa de mercadeo. Aquí pueden comprar la palomita, el becerro, la cabra, la borreguita, y eso es lo que, o sea, ya era un negocio, pues, un negocio. Entonces, otra de las cosas también que menciona aquí acerca del bautismo, por si no lo sabían, Jesucristo o sea, Él nos dejó todos los ejemplos de cómo nosotros vivir nuestra vida cristiana y uno de ellos es el bautismo de grande. Ustedes saben que la Iglesia Universal enseña el bautismo de pequeño, pero nuestro Señor Jesucristo fue presentado cuando tenía los 8 meses. A los 8 días fue presentado. Bueno, no me acuerdo, pero está chiquito. Entonces, él fue presentado y luego y hasta los 30 años fue bautizado. Fue bautizado por el que tenía la autoridad en su momento. Ustedes saben, cuando estuvo Samuel, él era la autoridad en turno, porque era el profeta de la nación. Entonces, así cuando estaba Isaías, cuando estaba Jeremías, son los profetas que están en turno. Para los tiempos de Jesús, ahí en Israel, en Jerusalén, era territorio que le pertenecía en ese momento, estaba bajo la jurisdicción de los romanos. Entonces, pero todavía el pueblo vivía sus costumbres. Y en ese tiempo, en nuestro Señor Jesucristo, el que estaba en turno como profeta, como autoridad, era Juan el Bautista. Entonces Jesús se somete a Juan el Bautista, pues para cumplir, ¿verdad? Porque aunque él era el rey, él era el Mesías, todavía él lo hace como por dejarnos también a nosotros esa enseñanza de que él se bautizó a los 30, no necesariamente que sea la edad, sino que tengas una edad ya consciente de lo bueno y lo malo y de que ya se te ha enseñado de qué se trata el bautismo, que es uno de los pasos, ¿verdad? Es un paso para continuar la salvación, el bautismo, discipulado y los ministerios, lo que sea, pero que ese es uno de los pasos que nosotros debemos de tomar como cristianos. Era el puntito que quería dar. Ok, dice, muchas veces durante el curso de su ministerio el Señor se refirió en forma velada y figurada a la forma de su muerte futura. Ahora, si vamos a designar, y lo hayan rapidito, voy a designar pastor Alex, Mateo 17, del, del 10 al 12. Aquí le voy a poner Alex, solo no lo olvido. Mateo, pastor Efre López, Mateo 12, no, Mateo 17, versículo 22 y 23. Efre. Randy, a ti te voy a poner Marcos 9:12, lo que poner Randy, para si se les olvida, pues ya lo tengo apuntado. También va a leer Randy Mateo, Marcos 9:12 y versículo 13. Y ahí mismo, como es en el mismo Marcos, Randy se va a pasar al 14, yo le puedo ir diciendo, capítulo 14, verso 18 al 21. Y luego el hermano, aquí tenemos aquí, Fidencio. ¿Está presente Fidencio? Bla, 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 bla. Bueno, me paso con Gladys. Si aparece Fidencio, le asigno otro. La hermana o pastora Gladys, Marcos 8:31. Voy a poner Gladys. Dios Mari, ¿sí vino? Dios Mario, no, no, No pastora, vino ahora. hoy día me dijo que tenía vigilia, nos pidió disculpas. Ok, sí, también acá en Texas hay vigilia y en Odessa. Yo no pude ir, ya tengo clase. Está muy lejos para ir hasta allá. Ok, el pastor Irma Judith, Marcos 9:31. Irma, apenas si me cabe. Y luego el pastor Carlos Miguel, Marcos 10:32. Si todos tienen un poquitín, todos pueden participar. Porque ayer me habló un hermano, pero de la otra clase. Pobrecito, y lo me dice el hermano. Hermana,
todos me ganan el versículo, yo lo tengo antes que todos, pero yo creo que está muy lento porque le hace así, ¡blup! Y luego dice, y cuando ya lo voy a dar y ya voy a pitar ahí que yo lo tengo, ya me lo ganaron. Denos participación, pastora. Bueno, pues ayer empezó con el hermanito que pues, dije, entonces si él piensa así, a lo mejor todos piensan así. Y le digo, cálmese, debe de ser flexible, dele la oportunidad a otros. Tienen necesidad de leer, usted lee mucho. Es que era mi hermano en sangre y mi hermano en Cristo, pero sí me dijo, hermana, siempre que quiero leer ya me lo ganan. Luego, pues apúrele. So, ahora les voy a designar para los que yo alcance a ver, que ahorita sí los alcanzo a ver porque son poquitos. Ok, hasta ahí, luego ahorita les designo una vez más. Vamos a ver. Dice, muchas veces durante el curso de su ministerio, el Señor se refirió en forma velada y figurada, velada, que está velado, que todo está tapadito, que todavía no lo podemos ver, figurado, ¿verdad? Dice, a la forma de su muerte futura. Nadie, Pastor Alex, Mateo 17, 10, 12. Adelante. Que dice, lo leemos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Entonces, sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús le dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le reconocieron o no lo conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de él. ¿Se fijaron como dice ahí acerca? Esto no es para esa clase, ¿verdad? No es para esta clase, pero dijo, Elías ya vino Ya y ves. hicieron con él todo lo que quisieron. Luego vamos a ver acerca de eso. Déjeme, y luego, ¿quién sigue? Pastora. Efre, ajá, Amén, Mateo pastora. 17, Buenas 22. noches. Adelante, buenas noches. Amén, Mateo 17, 22 y 23. correcto. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en mano de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Amén. En esta parte, una vez más, el Señor Jesús predijo su muerte o predice la muerte, pero aún más importante, habló también de su resurrección. Dice que así, o sea, si seguimos leyendo, no es es contexto, pero no es el antetexto. Entonces vamos a seguir leyendo a Marcos. Randy, le toca a Marcos 9, Amén, 2 al pastora. 3. 9 de 2 al 13. Sí. Y respondió él y le dijo, Elías, a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, pues como está escrito de él. Amén. Hasta Y ahí, el ¿verdad? 13, Sí. el 13 del 18 al 21, ¿cierto? No, en Marcos leyó 9, 12 y 13. Y luego se va a pasar al capítulo 14, del 18 al 14, 21. 14, sí. 14, 18, 21. Amén. Amén. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo, uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decir, uno por uno, seré yo, y el otro, seré yo. Y respondió y le dijo, es uno de los 12, el que me moje conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él.
Mas hay de aquel hombre con quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Hasta ahí. Bueno, aquí está hablando de Judas, ¿verdad? La traición de Judas. Judas traicionaría a Jesús y estaba a la mesa sentado con los otros discípulos y aunque ya había decidido traicionar a Jesús, se puso muy cómodamente a compartir y a atmosferizar con Jesús. ¿Se fijan? Entonces, profesar un compromiso con Cristo y luego negarlo con nuestra manera de vivir también es traición. Con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de conducirnos por la vida, como nosotros actuamos en medio de alguna circunstancia que no nos parece, aun si es una injusticia y la injusticia es para nosotros y perdemos el control, ya deshonramos el nombre de Cristo, porque una cosa es que se haga la injusticia y que actúes sabiamente, prudentemente, te esperes o hagas la cosa que es lo legal o lo prudente. Pero, o sea, el cristiano es muy común de hacer esto, te hacen una injusticia. Mire, como les digo, ¿quién fue esta actor? Hay una hermana, hace como 20 años, hay una hermana que, bien cristiana y todo, y es de las hermanas que usan así el tapadito, ¿cómo se dice? El velito. Eh, pues le rayaron el carro, ya nunca nadie le había hecho un mal. Y un día despertó, salió para afuera de su casa, se iba al trabajo, lo que sea, y miró que el carro estaba rayado. ¿Y ustedes les parecería una vergüenza lo que escribió en Facebook? Y eran palabras grandes, pero muy deshonrosas. Y pues de momento me dio risa, pero luego me puse a reflexionar y dije, pues fue un momento de prueba para ella y falló. Falló porque las maldiciones que le mandó a la persona sin saber quién había sido, y no le hace que quién sea, pero es ahí donde nosotros honramos o deshonramos a nuestros padres, nuestra familia, la iglesia, pero más que nada si honramos o deshonramos a nuestro Dios. Eso es lo que les quiero decir. Entonces, eso es lo que pasó con este Judas. ¿Quién sigue? Excelente lectura, hermano Randy. Entonces tenemos ahí, dice, pero en Cesarea de Filipo les manifestó con toda claridad a sus discípulos que debía sufrir y morir. Desde ese momento en adelante trató de inculcar en sus mentes el hecho de que debía sufrir. Hasta ahí voy a hacer otro comentario. Yo hospedo aquí, ya he menguado, y no porque no quieras, sino que tienes que discernir a quién hospedas en tu casa. Eh, tuve una vez un hermano que no tenía yo una recámara para ofrecerle completa. Como está joven, pues yo le di el sofá, porque mi esposo viene 2 días por semana, o sea, viene un día y se va el siguiente, y luego viene el lunes y se va el martes, viene el jueves y se va el viernes, como ahorita ya se anda listando para irse. Entonces, pues nada, todo tranquilo. El hermano duró como un mes aquí. El hermano es casado y todo, pero en esta ocasión venía solo y como, pues, es que no quiero decir, pero es el que me instaló el radio. La cosa que todo estaba muy bien hasta que vinieron sus pastores de donde él venía y vinieron y tuvimos un evento de 3 días y a ellos pues sí los pude poner en hotel porque no tenía dinero para poner un mes al hermano en hotel, pero sí tenía para 3 días para ellos. Entonces resulta que vinieron a cenar a la casa, yo preparé cena y todo y entonces el pastor le preguntó al muchacho que dónde dormía él y le dijo en el sofá. Y se enojó el pastor porque yo lo había puesto en el sofá. Entonces me dio mucha pena que el muchacho me dijera, mi pastor estaba enojado porque usted me puso en el sofá. Pero esto nos tiene que recordar esto, mire. Dice, pero en Cesarea de Filipo les manifestó con toda su claridad a sus discípulos que él debía de sufrir. Ah, pero nosotros no podemos sufrir en el sofá. No podemos sufrir que si nos dan una cierta comida, o esto no lo puedo comer, o no lo debo de comer, eso tiene mucha grasa. ¿Sabe cómo? No, o sea, quiero ser chistosa, pero a la misma vez sarcástica, porque quiero que entiendan el punto. Nuestro Dios, o sea, nuestro ser, el Dios supremo,
soberano, excelso, magnífico. Él no se quejó, él nomás dijo, no, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Él no se quejó si se durmió en una piedra, en el monte, bajo el árbol. Los 40 días que pasó allá en el desierto, él no se quejó. Vengo a sufrir, Dios mío, no he comido nada ni bebido nada. Pero nosotros se nos poncha una llanta. Ufala, ¿no? Qué barbaridad. Siempre digo eso porque a mí se me ponchó la llanta. Y no quiero decir que me estoy quejando, pero lo que quiero decir es que nosotros no aguantamos nada, no aguantamos. Somos débiles, tercos, necios y tenemos que aprender a ser, mire, calladitos en nuestro caminar cristiano, especialmente si nos decimos misioneros. Yo me ha llevado gente conmigo a las misiones y quieren ir y bueno, en fin, los llevo. Pero cuando ando, ya cuando miro yo que yo soy la que tengo que cuidar, babysitting, son como cuidar y a ver qué comen y a ver dónde duermen, ya no puedo llevarlos, porque de lo que se trata es de servir, mis amados. Ustedes aprendan a servir. Yo, bueno, yo no le voy a decir a esta clase eso, se la debo decir a la de Texas. A la de Texas sí, porque no saben servir, pero nosotros sí sabemos servir y donde nos pongan y la comida que nos den. Y si no llevamos tanta ropa, pues a lavarla en la noche y que en la mañana se seque y lo que sigue. Eh, Eso es lo que tenemos que aprender como cristianos. No sabemos servir. Nos queremos que nos sirvan, hacen en la iglesia algún evento o algo y nos esperamos, pero no somos capaces de levantar a ver qué se ofrece, pastor. Yo necesito servir y quiero servir, a servir las mesas, tirar basura, recoger las bancas, recoger las sillas, recoger las mesas, a ver qué ocupan los pastores o los que ya cocinaron. Y ya me ha tocado estar en esos puestos donde tú te la avientas toda, tú y tu compañerita, la única hermana que se acomide, desde que amanece hasta que anochece y limpiar el último basurita de la iglesia o del evento, porque nadie se acomide, porque todos quieren ser servidos. Aprendan a servir, porque si nuestro Dios, Él vino a servirnos y no a ser servido, o sea, ¿y nosotros qué? ¿Sabe cómo? Entonces dice ahí, desde ese momento en adelante trató de inculcar en sus mentes el hecho de que debía de sufrir, de manera que al ser advertidos de antemano, su fenómeno naufragaría a raíz del golpe de la crucifixión. Ese es el mejor ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos deja de sufrimiento. Y Él llevó, o sea, se encaminó cargando la cruz y dice que fue a la cruz con gozo. Ese es el versículo de toda la Biblia que más me sorprende, porque nosotros no tenemos la medida, ni somos capaces de realizar, solamente tenemos, o vemos la película del Passion of the Christ, o vemos alguna película donde medio que se enseña poquita sangre, ¿sí? Pero no tenemos la menor idea de lo que nuestro Señor Jesucristo sufrió. Y no solo cargando la cruz, desangrándose, golpeado, o sea, todo, quererse sostener en la cruz en sus pies traspasados y sus manos traspasadas. Nosotros no entendemos el dolor y somos de verdad, somos cobardes. Y que el Señor que Dios nos ayude a que nosotros no pasemos nunca una persecución, pero siento en veces que la necesitamos. En veces me dicen mis alumnos, no, pastora, cállese, no diga eso, cancelado. Pues es que en veces necesitamos algo que nos mueva. Y yo le digo al Señor, quizás yo peco de decir estas cosas, pero lo hizo Elías, que se cierren las nubes y que no haya lluvia, para que el pueblo sea removido de donde está, atañado en las casas, en sus trabajos, en sus carros o en la vida del diario vivir, o sea, la vida cotidiana. Y no estamos, nosotros que nos decimos cristianos, no nos enfocamos al llamado, a lo que Dios nos ha llamado a su obra, o ya ni siquiera a la obra, a Él, al Señor de la obra. Ok, seguimos. Dice que les explicó asimismo el significado de su muerte, no le debían de considerar como algo infortunato e imprevisto, una tragedia de la cual debía resignarse, sino que debían considerarla como una muerte con fines expiatorios. Iba a pagar algo que nosotros debimos haber pagado, pero no podíamos. El ser humano no puede pagar su propio pecado. Le está explicando ahora a mi hijo eso.
Y luego me decía mi hijo, pero ¿por qué yo no puedo pagar mis propios pecados? Digo, porque no puedes, porque eres pecador. Tiene que ser él el que tiene la capacidad de pagarlos. Y el único en este mundo dice que no se hallaba nadie digno para abrir aquel libro, pues era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque él era perfecto, perfecto, él es perfecto. Entonces dice, porque no entendía Damian la palabra expiar, expiatorio. Entonces yo estaba todavía dándole vueltas al asunto de cómo traerlo más amplio el tema, ¿verdad? De expiación, propiciación. Entonces se lo puse ya con más palabras más, digo, pues alguien que paga el precio de lo que tú debías. Tú debías tu pecado y Cristo lo pagó en la cruz. Entonces, bueno, con palabras bien sencillas, porque la palabra expiación, que es atonement en inglés, ni tampoco la entendía. Le digo, pero significa esto, me dijo que él ya pagó por ti. Él fue el sacrificio. Él fue, él fue el cordero, él fue el chivo expiatorio, por decir así. Ok, seguimos. Dice, el Hijo del Hombre había venido para dar su vida en rescate por muchos. En la última cena les dio instrucciones a sus discípulos referentes a la futura conmemoración de su muerte, acto supremo de su ministerio. Ordenó un rito que debía conmemorar la redención de la humanidad del pecado, de la misma manera que la Pascua había conmemorado la redención de Israel del territorio egipcio. Sus discípulos, que estaban aún bajo la influencia de las ideas judías con respecto al Mesías, su reino, no estaban capacitados para comprender la necesidad de su muerte y con dificultad se podían reconciliar con ese pensamiento. Pero después de la resurrección y ascensión, los discípulos se extendieron y desde ese momento afirmaron que la muerte de Cristo era el medio divinamente señalado de expiación. Después de su muerte realizaron que él era el Mesías, que era el Cordero de Dios, o sea, se los dijo Juan y no lo entendieron. Así como dice ahí al principio, estaban velados de la situación. Está siendo bautizado Jesucristo, se abren los cielos, vuela la paloma y se oye la voz del cielo y Jesucristo está ahí. Los tres, ahí están los tres. Este es mi hijo amado en el cual tengo contentamiento. Y no reconocieron que él era. El único y eso porque como dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero que le dijo Jesús, no te lo reveló carne ni sangre, se lo reveló Dios, se lo reveló el Espíritu Santo. Nadie nos lo puede revelar más que Dios, si Dios quiere, porque a los otros que estaban siendo testigos de más para atrás, ¿verdad? Del bautismo, no se quedaron así viendo la paloma, vieron la voz y no hubo comentarios. Entonces dice, amén. Ok, vamos a seguir. Dice, Cristo murió por nuestros pecados, constituía su testimonio consecuente. El punto 2.2 dice, la necesidad de la expiación. La necesidad que se tenía de la expiación se desprende de dos hechos, a saber, la santidad de Dios y la pecaminosidad del hombre. La reacción de la santidad de Dios contra la pecaminosidad, es una palabra bien larga, la pecaminosidad del hombre es conocida como su ira, que puede evitarse por la expiación, de manera entonces que la clave de nuestra discusión será como sigue. Número 1, santidad, pecaminosidad, ira y expiación. Así. Veamos el número 1, que es la santidad. Dice, y ahora sí voy a designar otra vez textos, nomás tenganlo listos, yo les digo cuando lo lean. La hermana Ayarit, usted me busca, mi hermanita, Salmo 33:5. Y Sally Quispe Torre, Salmo 89:14. Y luego tengo ahí bueno, este es Sally. Y la de arriba es Ayari. Y Romanos 2:14, ¿qué les parece? Migdalia García, ahora les toca a las hermanas. Migdalia García, Romanos 2:14 y 15, mi hermana. Y Hechos 17:28, María Ángela y Moisés, uno de los dos. María, qué bonito nombre. Hechos, Hechos 17:28, amada. amén.
Ténganlos listos, uno más para cerrar con esta, la de la santidad. Tengo dos más, déjame ver. Iris Velázquez, tú me buscas Génesis 2:17, Iris. Y Apocalipsis 22:14, Cintia Lilian. Ok, voy a leer y yo les digo cuándo me pueden ayudar. Amén. Dios es santo en lo que a naturaleza respecta, lo cual significa que es justo en carácter y conducta. Estos atributos de su carácter quedan manifiestos en su trato con su creación. Él ama justicia y juicio. Salmo 33:5. Amén, pastora. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Bonito, amén. Entonces dice, y juicio son el cimiento de su trono. Sally, léame Salmo 89:14, mija. Amén, pastora, buenas noches. Dice, dos fuertes columnas sostienen tu trono. Una es la justicia y la otra la rectitud. La verdad y tu amor están ante ti como tus servidores. Léeme otra vez el principio, Sally. Ya ves. Dice, dos fuertes columnas sostienen tu trono. Una es la justicia y la otra la rectitud. La verdad y tu amor están ante ti como tus servidores. Ya ve que habla de dos columnas. ¿Se recuerdan que en la clase pasada les mostré una maqueta de un tabernáculo? Y la entrada tiene dos columnas. Y se podría decir que se refiere a esto, a todo es tipo sombra o sombra y figura de... En el tabernáculo todo es tipo sombra y figura de Cristo y la iglesia. Entonces, ese salmo aplica muy bien de justicia y juicio. Salmo 89:14. Es lo que dice, de las dos columnas. Ok, vamos a seguirle. Dice, Dios ha constituido al hombre y al mundo de acuerdo con leyes definidas. Sus leyes forman el fundamento mismo de la personalidad del hombre al ser escritas en el corazón o naturaleza del hombre. A Migdalia le di Romanos 2:14 y 15. Amén. Sí, pastora. Adelante. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, los cuales muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Amén. Amén. Permítame un segundo. Leí el 14 y el 15, pastora. Sí, sí, sí. Sí entendieron esto, ¿verdad? Que va a haber gente, pero van a ser juzgados por la conciencia que tengan. Aunque no hayan conocido ley, van a ser juzgados por su propia ley. Por decir, es que ya lo vimos como hace como 3 años lo vimos esto. ¿Se recuerdan que hay una isla muy lejana, no sé dónde está, pero se llama Sentinel? Es muy, muy famosa porque son caníbales. ¿Alguien de aquí se recuerda de esa? O sea, se han acercado misioneros, se acerca gente y, no, hombre, luego y todo les son bravos, son bravos. Entonces, ni siquiera se les ha podido estudiar a ellos, pero ha habido otras tribus, otros lugares donde sí los han podido estudiar, que en sus propias leyes, no que conozcan a Dios ni nada.
sino que por decir, tienen los hijos y todo esto y respetan las hijas, pero hay otras en las que no las respetan. Hay otras tribus donde se casan con varias mujeres y así. Entonces van a ser juzgados porque como tienen esas leyes o esas reglitas a través de tradiciones que se han dejado año tras año tras año, pero no han conocido a Dios, pero son reglas que ellos tienen o así. Entonces Dios los va a juzgar conforme a sus conciencias, porque todavía aunque no conocen a Dios, saben lo bueno y saben lo malo, porque hacen unas cosas buenas, aunque para ellos, hay unas cosas que para ellos las miran bien, como una tradición, es algo normal, pero nosotros la vemos de acá del occidente, o sea, cuando te están pasando esos documentales, dices, esto es una locura esto, pero eso es, como dijo mi esposo, sí, pero ellos son felices así, ellos pusieron sus propias leyes y así viven. Entonces, cuando ellos las violan, van a ser juzgados por eso, ¿me entienden? Entonces, vamos a seguirle aquí. Eso es lo que se trataba de Romanos. Dice, antes de ser escritas en tablas de piedra, estas leyes atan al hombre a su creador en una relación personal y forman la base de la responsabilidad humana, porque en él vivimos y nos movemos y somos. Ahora sí, María Ángela, Hechos 17:28. Amén. Porque en él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de vuestros propios poetas. También han dicho por qué linaje suyo somos. Ajá, ahí está. Dice, y se dijo de la humanidad en general. El pecado perturba la relación expresada en este versículo y finalmente el pecador no arrepentido es arrojado eternamente lejos de la presencia de Dios. Se trata de la muerte segunda. En muchas ocasiones esta relación fue reafirmada, ampliada e interpretada según un acuerdo conocido con el nombre de pacto. Subrayaría yo esa palabra. Por ejemplo, en el monte Sinaí, Dios reafirmó la condición en virtud de la cual él podía tener comunión con el hombre, o sea, la ley moral. Luego promulgó una serie de reglamentos por medio de los cuales Israel podía observar estas condiciones en la esfera de la vida nacional y religiosa. El guardar el pacto equivale a mantener la relación justa con Dios o estar en la gracia, puesto que el justo solo puede mantener comunión con los justos. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Este versículo me recuerda, ¿se recuerdan de el pastor? Alex ya volvió, ¿dónde andaba, pastor? Se queda. Este, ¿Se recuerdan? A ver si ustedes se recuerdan de hace algunos años, ahí como por muy al principio de los 2000, yo creo que los últimos noventas y los principios de los años, cuando entraron el año 2001, 2, 3 y 4, que se formó un evento que le decían ecuménico. ¿Se recuerdan? Que querían juntar todas las iglesias de todo el mundo, o sea, todas las denominaciones cristianas, bautistas, mormonas, budistas y todas. Entonces, yo lo escuché de pues se salen por todos lados, así en las redes sociales y todo eso, lo que había de redes sociales en aquel entonces. Y invitaron ay, ¿cómo se llama? Marcos Witt, pero yo no lo oí de Marcos Witt. Marcos Witt sí fue parte de esto y fue a darle el besito al Papa, que en aquel entonces no era Francisco el que apenas murió, era otro papa y no sé, sí tuvo que ser el otro, el que estuvo antes de él, quién sabe. Por ahí está la foto por ahí en Google. Pero a mí el que me platicó fue Armando Alducín. No lo procuro mucho, ¿eh? Pero me platicó que pues que aquel se había ido, que el que canta, ¿verdad? Marcos Witt se había ido al Vaticano y que cuando tuvieron esa junta ecuménica con todas las religiones, puro paz, amor y paz. Pero dice que, cuando al Ducín lo invitaron, que él les dijo este versículo, yo no me puedo presentar allá porque les dijo cómo andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo en el budismo ni en el Hare Krishna, no estoy de acuerdo en
con la Iglesia Universal, que era la que andaba haciendo todo este ecumenismo. O sea, yo no estoy de acuerdo en andar promoviendo dioses paganos o ídolos, ¿sabe cómo? Entonces, me encantó la respuesta que él les dio, con eso se los quitó de encima. Amós 3:3, por cierto. Dice, y el mantener comunión con Dios significa vida. Desde el comienzo al fin, las escrituras declaran esta verdad de que la vida y la obediencia marchan juntas. Génesis 2:17. Ayer no tuve clase con ustedes, ahorita me lo leen. Ayer tuve clase con la otra, con la de aquí de Texas y México, ¿verdad? Entonces, resulta que entré poquito tarde a la clase, como a las 7:15, porque tuve una visita. Pues déjenme les digo quién es la visita. La visita desde temprano me llamó y yo le hablé a mi esposo porque era Dr. Malik. Él se llama Sabod Malik, él es from Nepal. Él es de Nepal, de un ladito, arriba de la India, al norte de India, al northeast, al norte-este de la India. Entonces, yo trabajé con él 5 años, por eso yo tengo mi clínica aquí, porque pues tengo mi propia profesión. Entonces ya me salí de con él, seguimos siendo amigos, él ha visitado y todo, pero él tiene su religión. Yo me salí por otras circunstancias, pero junto con todos los factores por los que me salí yo de ahí, es porque él nunca me había manifestado. Él todo el tiempo ha respetado mi religión y mis creencias. De hecho, yo tuve el instituto ahí 3 años en su clínica, porque él me rentaba la mitad de la clínica, era mía, y tenía un salonzote bien grandote. Pero este último año, pues ya fue el año pasado, ya los últimos meses, llegó con un ídolo de mi tamaño, que es no, pues no estoy grande, pero estoy grande a la redonda, ¿verdad? Llegó con un ídolo y lo puso mero en medio. Pastor, no se ría, doctor Alex. Ya saben que me gusta mucho comer, pero ya no tanto, me lo estoy enflacando. Entonces llegó con un ídolo grandotote, el mono de un Buda, y lo puso ahí en medio. Y las dos enfermeras que tengo o que tenía ahí, pues son cristianas y luego yo cristiana, pues ellas se fueron. Pues no podemos estar en este lugar, pues yo también me fui. Yo cerré en enero y abrí en Midland. Y pues él sabe que yo tengo aquí mi clínica, aunque él ya no me respalde, pero yo tengo como mis licencias y todo de lo que yo hago. Pero él venía, está bien loquillo. Él venía para que lo dejara usar el radio, o sea, la plataforma que tengo, ustedes saben que tengo aquí en este cuarto enseguida, él quería usarla pues que para cantar. Él pensaba que era un recording estudio para grabar sí, discos y todo eso. Le dije, no, no es para eso, pero sí lo podemos hacer. Pero la única regla que le puse, yo no te voy a grabar nada que tenga que ver con tus ídolos. No puedo dejarte que hagas podcast si tú vas a hablar de tus ídolos o de tus dioses. Y qué más no, lo que él quería es hablar de salud, el podcast de salud. Y a ellos les gusta mucho cantar, pero cantar no para sus ídolos, sino lo que ellos cantan y esas cosas. Entonces le dije que le podría rentar el estudio, pero tengo que cambiar toda la configuración. Pues tú sabes que sea algo más para ellos. Y le dije, y eso solamente temporal, porque yo más bien lo que te sugiero es que tú tengas tu propio estudio, porque lo mío es totalmente para las cosas de Dios. Entonces, pues a eso venía. A lo que voy con esto es que sí le puse mi regla. Aquí no vas a hablar de tus dioses. Dijo que él que lo que quería hablar era de cosas de salud, consejería en salud y todo eso, porque sí lo hizo mucho en el tiempo de la pandemia. Y es lo que les decía también en la clase, y yo creo en la de ayer también, que nosotros tenemos que ser muy firmes. ¿Se acuerdan? No les dije a ustedes, fue a la de ayer, que a Damián cuando tenía como unos 12, 13 años le dieron en la escuela un libro para leer en casa, que todos tenían que leer un libro, y Damián me recaló en la casa con un libro de brujería. O sea, el día siguiente ahí voy con él allá a la principal, a la dirección, y yo le dije a mi hijo, nosotros somos cristianos, a mi hijo me le da un libro bien y yo lo voy a checar. O sea, al día siguiente ya me llegó con un libro normal, pero se fija como si nosotros permitimos que esas cosas entren y que esas cosas que nosotros las permitamos porque somos débiles o porque me da vergüenza. No, usted tiene que ser firme. Lo que trae el niño a la casa, ¿por qué lo trajiste? ¿Por qué te dieron este libro si todos saben que eres cristiano? Pues no sé, mamá. Pues mañana vamos, está bien. Y él está muy de acuerdo porque
pues el chiquito era más cristiano que lo que es ahora, pero de chiquito sí siempre él sabe que hemos sido muy firmes, muy firmes, muy firmes. Pues bueno, eso es lo que les quiero decir. Sean firmes con sus feligreses, o sea, enséñeles así que no tengan temor. Que no tengan temor, les decía, era ayer cuando les dijo, o cuando les dije en la clase que nos tocó la semana pasada, que el martes, que se acuerdan cuando aquí, bueno, ustedes no, pero aquí en Estados Unidos cuando entró Obama, Obama es, un- es de la religión más la musulmana, usted sabe, los del Islam. Entonces él, entrando él, quitó todos los 10 mandamientos de todas las plazas, de todas las malls, ya de las plazas, como la que fuimos a comer nieve, pastor, que es una plaza, una mall. Ahí, pues aquí en Estados Unidos, todas las plazas, todas las malls tenían del tamaño de esta pared una, bien bonito, y ya, todos los 10 mandamientos de piedra. En una noche de sábado al domingo en la mañana, todas fueron removidas y nadie dijo pío. Nomás yo estaba ahí levantando bandera. ¿Cómo que quitaron? O sea, Facebook haciendo pleito, yo levantando firmas y todo. No, nadie me hizo caso porque la gente le da miedo y porque nadie se quiere ir contra de uno que es de color. ¿Se fijan cómo es el enemigo? Él es astuto también y él va a ser oh, pues es que es el único que ha entrado negro. Ahora van a decir que somos racistas, que nomás porque es negro y que sé qué. No, eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, pero la gente tuvo miedo y así pasa. Es mujer, no, pues es que es mujer, ¿cómo no? No, aquí en Estados Unidos en los años 60 se levantó una señora, la única que se levantó aquí en Estados Unidos, que si este país te daba el derecho a escoger tu religión, o sea, ella quiso que quitaran de orar en las escuelas porque a ella le ofendía y le molestaba. Y eso no es correcto. O sea, si ella no ora, no tenía que orar. Deje a los cristianos orar y nadie dijo nada. Pero esa señora estaba endemoniada, era fea. Ustedes la pueden buscar en Google, no me acordar cómo se llama, pero le pueden poner ahí la mujer que quitó la oración de las escuelas. Ahí la van a encontrar, es una americana y fea. Perdón, señor, yo sé que es tu creación, pero no te tienen a ti, hasta se vean feos, se miran feos. Puedes ver, puedes oír de estas, ¿cómo se dice? am, Como entrevistas con ella y es una blasfema, es una señora. Si la hay el pastor Moromisato, pues lo puede poner ahí. Entonces, porque la gente no hizo nada al respecto, o sea, se quita la oración. ¿Y qué pasó después? Que mataron en esta escuela, que mataron 11 niños. El último que tuvimos fue aquí en Texas, como a unas 4 horas de aquí de mi casa, o sea, 4 horas no es nada, o sea, viajas media mañana y ya llegaste ahí. Y eso fue un dolor para toda la nación, pero para Texas fue más. De este muchachito, o sea, mató como 26 niños y se mató él. Una cosa muy triste. ¿Por qué? Porque quitamos la oración de las escuelas, quitamos la palabra de las escuelas. El pastor Moromisato sabe que estamos ahorita entrando en algo como realizando hacer la escuela ya en línea. Y con el hermano que estamos hablando, con el pastor Ramón que estamos hablando, y que por cierto es de allá de Perú, Ramón Chan, me está diciendo que vamos a poder estar a la par con la Universidad Logos, ¿verdad, pastor? Entonces, eso, yo ya teniendo el respaldo de la universidad, yo puedo entrar aquí a la escuela, a la high school, y dar clases de teología, exactamente lo que les estoy dando ahorita. Y eso para mí es una victoria. Ya está dicho, ya está profetizado. O sea, yo lo voy a tomar como una palabra o una promesa que Dios nos está dando, y yo confío en Dios que aunque no lo logre hacer yo, que lo hagan otros, pero que no se quede nomás en el olvido, en un sueño. Ok, le seguimos aquí. Firme y adelante. Amén. ¿Quién le toca? Génesis 2:17. ¿No? ¿Le tocaba a la hermana Iris? Amén, pastora. Adelante. Gloria a Dios. La palabra del Señor la honramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Amén. Amén. Y al hermano, amén, a la hermana Cintia, Apocalipsis 22:14. Amén, pastora.
Apocalipsis 22:14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de en la ciudad. Amén. Haciendo una puntita aquí, me gustó como dijo la hermana. Dice pecaminosidad, la palabra más larga. Dice, esta relación está empañada por el pecado, que es una perturbación de la relación personal entre Dios y el hombre. Es violencia hecha a la constitución, por así decirlo, bajo la cual Dios y el hombre viven de la misma manera que la infidelidad viola el pacto según el cual viven marido y mujer. Jeremías, no le diga a nadie Jeremías a 20:30, 3:20, estoy bien disléxica, perdón. 3:20, a ver, Pastor Gladys, ¿ya leyó Gladys? ¿Gladys no ha leído? Está en clase, creo. Ok, entonces, Ana Montaña, ¿no? Ok, Pastor, bueno, ¿quién lo pongo? Elfre, Pastor Elfre, que es que Elfre es bien rápido. Jeremías 3:20. Y luego entró el pastor Carlos Miguel Valderrama, Isaías 59:2. ¿No? Bueno, pues le seguimos. ¿Lo leo? Léalo. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Amén. Lente. Ok. Entonces estaba por ahí. ¿A quién había dicho? Ana. Tu Ok. audio no funciona, dice la hermana Ana. Pastora, Ok. Y Carlos no está disponible. Isaías 59:2. O si no, Randy, despierta. Cúdete esa cabeza. ¿Tiene la Biblia en la mano, Randy? ¿No? Ya. Yari, bueno, tú. Amén, Se levanta. pastora. Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Amén. Hasta ahí. Amén. Ok. Gracias, pastora. Dice, al dar cumplida satisfacción por el quebrantamiento de la ley y reparar las relaciones interrumpidas entre Dios y el hombre, constituye la función de la expiación. Y luego la segundo subtema es la ira. La ira. Dice, el pecado es esencialmente un ataque contra el honor y la santidad de Dios. Es rebelión contra Dios, pues el pecar voluntariamente el hombre escoge su propia voluntad en vez de la de Dios y por el momento se convierte en ley para sí mismo. Pero si Dios permitiera que su honor fuera atacado, luego dejaría de ser Dios. Su honor demanda la destrucción de aquel que lo resiste. Su justicia demanda satisfacción de la ley violada. Su santidad reacciona contra el pecado. Esta reacción se describe como ira. Esta soy yo, pero esta soy yo, ¿verdad? No, no tiene nada que ver con lo que ustedes opinan, pero para mí, el atributo más sagrado, más grande de Dios es su santidad. Esta soy yo. Dice, pero esta reacción divina no es automática, no siempre reacciona instantáneamente como lo haría el fuego en la mano que lo toca. La ira de Dios está gobernada por consideraciones personales, no se apresura a destruir la obra de sus manos. Le ruega al hombre, espera a fin de ser misericordioso, demora el castigo con la esperanza de que su bondad conducirá al hombre al arrepentimiento. Eh, a ver, Pastor Elfred, Romanos 2:4 y luego Pastor Alex, segunda de Pedro 3:9. Y una hermana me puede buscar
¿Quién acaba de leer? La hermana Cintia. Cintia, ¿me puede buscar Eclesiastés 8:11? Ven, lo leo. Sí, por favor. O menosprecia, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Amén. Excelente. Según de Pedro 3:9, pastor. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mire, qué tremendo ese versículo que acaba de leer, ¿verdad? O sea, es lo mismo que estamos diciendo, pero ya en su versículo. Él nos espera. Es lo que a mí yo lloro. Yo lloro por mi pueblo mucho, porque mi pueblo tiene mucha idolatría. Hay muchos pastores, pero los pastores están solitos, con poquitas gentes. La gente no quiere escuchar la palabra. Ay, pero haces una fiesta y se llenan las iglesias, porque eso no les interesa aprender, entrar a la escuela. O sea, yo considero que tener un instituto, una escuela bíblica, es una bendición. O sea, tú vas a otros lugares y te van a cobrar. eh, Tienes que hacer movimiento, dejar la familia, como mi hija, cuando la llevé a Monterrey, para mí fue un dolor dejarla. O sea, es como si la fui a dejar al colegio, pero le doy gracias a Dios que ella optó por seguir las cosas de Dios y prepararse, para pastora, para misionera, lo que quiso ser. Entonces, eh, como Dios ha honrado que Leslie haya escogido eso y dejar sus amigas, dejar lo que dejó aquí en Fort Stockton, la comodidad de la casa, pasearse, las cosas que ella en su propia vida hubiera podido hacer. De hecho, no tener novio, porque cuando estás en el instituto, el pastor sabe, no, si estás casado, ya estás casado, está bien, pero en ese tiempo no puedes tener novio, no puedes tener novia. Entonces ella también se abstuvo de muchas cosas, pero ella no lo consideró como una carga ni un sacrificio, pero a mí se me hace algo bien bonito que ella haya escogido el camino de Dios y entrar a una escuela. Entonces, cuando yo miro que la gente desperdicia algo, o sea, tan edificante como en la enseñanza de maestros, ¿verdad? De gente que sabe. Yo digo, pues entonces, pues no sé yo en qué están, en qué está la mente, qué están pensando. Entonces dice, ya leyó la hermana, el que apenas leyó ahorita, Cintia, ¿me puede leer Eclesiastés 8:11? Amén, pastora. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Amén, pastora. Hasta ahí. Ok, dice, pero el hombre interpreta erróneamente las demoras divinas y se burla de la idea de castigo, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra. El corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Tengo una pequeña historiecita así chiquitita. Yo tenía una empleada hace como unos 4 años. Ella, ella vino a mi trabajo y dijo, él me conocía, ¿verdad? Como que de repente visitaba la iglesia así. Entonces ella vino ese día y me dijo que la habían corrido de su otro trabajo. Yo no investigué, yo nomás le creía a la muchacha y yo no tenía trabajo para darle, pero le dije, pues si quieres venir, pues a limpiar, ¿verdad? O sea, si nomás ocupa a alguien 1 o 2 veces por semana a limpiar el salón. Entonces, porque yo lo hacía, porque no, o sea, siempre tienes tiempo, porque no es tanto el trabajo. Entonces, haga de cuenta que en ese mes le agarré luego lo confianza, le di las llaves y todo, y yo me fui a mi misión, y le dije, bueno, le encargué ahí el salón, ¿verdad? Como todavía no la había entrenado para hacer cosas, pero sí podía abrir la tiendita que tenía joyería y todo eso. Entonces, pasan como los 8 o 9 meses y yo vengo otra vez de otro viaje misionero y me habla. Yo ya vengo ya como a mitad de Chihuahua para entrar a Texas, como no sé, como unas 100 millas me faltaban para llegar al border. Y me habla asustada, llorando que había llegado el policía
y que pues que la estaban investigando que por un robo y dice, pues todo es falso y no me van a creer porque yo estoy ilegal y pues como yo le pagaba nomás cash así. Bueno, pues no, resulta que en una semana se sacudió todo. Pues resulta que la primera vez que yo me vine en mayo, que la había agarrado, en ese mismo mes yo le hacía trabajitos de pestaña a una ancianita de 80 años, pero nunca se los cobraba. Nunca le cobraba los trabajos. Yo a las señoras ya grandes de edad, yo no les cobro, no les, venga, se vamos a hacerle trabajito. Igual en octubre, cuando es el tiempo de que de el cáncer de la mama y todo, yo no le cobro, o que tengan cualquier tipo de cáncer, si es mujer, yo no le cobro trabajos, porque es para pues nomás para recordar, ¿verdad? Que oye, ellas son hermosas todavía, les hago su cejita, pestañita, cosas que puedo hacer yo que se mire y se sienta mejor la persona. Son trabajos gratis que nada más hago en octubre. Bueno, resulta que desde el mes que la agarré, ella le tomó foto a la tarjeta de la señora del banco. Y ella, porque aquí hay unas aplicaciones, ¿verdad? Que tú ya nada más la haces link, ¿verdad? Las sincronizas y tú puedes sacarle a esa tarjeta. Aquí le dicen Cash App, como ustedes el Tepe o como le dicen, pastor, la tarjetita esa que usan, como puedes poner dinero en esa tarjeta y pagar con ella, aunque no sea la del banco, que haces pagos con esa. Nosotros ¿Cómo se usamos llama? el Yape, nosotros lo usamos. Esa Yape, Tepe, le dije yo, es Yape. Así como el Yape, que transfieres de tu banco a esa nomás para hacer un pago o algo. Pues esta muchacha le empezó a sacar. Entonces, ya cuando se hicieron las investigaciones, vino la viejita, porque ella fue para el banco. Fíjese, ya pasados 8 meses, la viejita va al banco y le dice a las del banco, pues no sé qué pasa, yo le pongo dinero a mi banco, o sea, le llegaba su retiro y ella todavía fíjese, a los 80 años ya bien viejita, aunque era voluntaria y en el asilo de ancianos, le daban su chequecito como quiera, ¿verdad? Unos 300 a la semana, o sea, es buena lana, sí, porque ella iba unas 3 horas y ella es de Cuba, la señora, muy linda, yo la aprecio mucho. Entonces, pues resulta que la viejita va al banco y le dice, no, pues es que aquí su tarjeta dice, o su estado de cuenta, que usted le paga a una babysitter, a una niñera. Digo, pues si ni nietos tengo, no tengo hijos, o sea, era nomás ella y su esposo. Y luego no, pues nos daba risa porque así pasó la historia. Entonces le dice, por aquí dice a quién le hace el cash app, como si dijeras ese que dijo el pastor. Dice que se lo pagas a fulana de tal. So ya se fue con esa señora fulana de tal que cuida niños, que es el niño que la trabajadora mía, ella le pagaba. No, hombre, no. Entonces la señora le dice, y trabaja en el Royal Beauty Studio, es mi salón. Pues ahí va la viejita y este le dice, aquí dice en mi estado de cuenta que tú me robaste $4,000. No, 3,000, porque como que nomás le sacaron como de 2 o 3 meses que le estaban sacando. Nada que a los 2 días recala la viejita, y ahí delante de mí le dice, no, ya me dieron todos los estados de cuenta desde mayo, que tú me has estado sacando 1,000 por mes. O sea, le sacó $8,000 y aquí en el estado de Texas a los 3,000, de arriba de 3,000 ya se considera una felonía. Entonces, pues la muchacha, la levantan, ¿verdad? O sea, así se le llama a la policía. De hecho, ella fue según ella, iba a ir a limpiar su nombre. Mira que ahí mismo la arrestaron porque tenía 5 cargos. A lo que voy con esto, ya no me acuerdo por qué hice eso, o por qué les estoy diciendo esto que leímos. ¿Qué sería? Dice, por cuanto no se ejecuta, por eso, dice, porque no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra. Nomás porque no pasó nada el primer mes, no pasó nada el segundo mes, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, hasta el 8 mes, ya, o sea, Dios tenía que sacar las cosas a la luz, se llenó el vasito de agua, se empezó a derramar, la viejita empezó a moverle. La chavala nomás duró un día en la cárcel y me dijo mi esposo, va a venir y te va a querer manipular y tú le vas a perdonar porque ya te conozco tu buen corazón. Mi esposo me echó para mi cuarto, me encerró en mi cuarto y salió él y le dijo a la muchacha, voy a ver cómo habla mi esposo el español. You're not welcome. No more in this house. Le dijo, nada, no más en esta casa, no más en su trabajo.
Usted vaya, pague las cuentas que debe, dijo, porque el nombre del salón de Unice quedó por los suelos. Imagínese. O sea, la gente empezó a pensar que yo le hacía trampa a la gente, que le robaba sus tarjetas y toda esa cosa. Pero no, la gente que me conoce sabe que yo no sería capaz de robarle a una ancianita, no, 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 ni a nadie. Entonces, eso es a lo que vamos, no porque ahorita es lo que le tenemos que predicar a la gente y enseñarle a a las ovejitas. Se está haciendo un mal, pero no crea que no va a salir a la luz. Se toma su tiempo y si no se arrepiente, como es la misericordia de Dios, es la misericordia para que usted se arrepienta, porque si no, las consecuencias. Bueno, hasta ahorita yo pensaría que esa muchacha la hubieran echado para México, porque ya cuando ya, yo sé, es que esa muchacha yo la llegué a querer mucho. Ustedes no saben cómo yo sufrí por esa muchachita, porque yo estaba reciente que había perdido mi hija, la otra. Lindsay, entonces dice mi hija Leslie, dice, es que tú te asistes tu corazón con ella porque extrañabas a Lindsay. Te di toda mi confianza. Pero resulta que como me tomé 15 días de descanso porque me entró esa tristeza por ella, de haberla perdido, del fraude, de la traición. Resulta que ella tenía cortadas las cámaras, tenía yo cámaras por todo el salón y hacía otras cosas, o sea, otras cosas que no voy a mencionar aquí, pero todo llega a su punto límite y Dios va a hacer justicia. Un día Dios hace justicia. No por mí, pero por la viejita. Entonces llegamos, damos a la vuelta. Dice, pero aunque demorada, la retribución vendrá finalmente, puesto que en el mundo gobernado por leyes debe haber un día de rendición de cuentas. Ahí está, nos cobra la factura. Bueno, la factura la cobra el diablo, pero Dios, a él un día lo vamos a ver cara a cara. Y como dice el versículo, tarde, que no dice así, ¿verdad? Pero como dice aquí en Eclesiastés, dice, por cuanto no se ejecutan luego sentencias sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos a hacer el mal, pero no significa que no se va a ver un día la justicia, sí. Entonces dice aquí, Hermana, amén. hermana, perdón, que me repite ese versículo, por favor. Es Eclesiastés 8:11, mija. Y también Gracias. Gálatas 6:7, mire lo que dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado porque pues todo lo que el hombre sembrare, también eso segará. Eso lo pueden apuntar, Gálatas 6:7. Dice, esta verdad fue demostrada en el Calvario, donde Dios manifestó su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Romanos 3:25 dice, un erudito en el estudio de las Sagradas Escrituras hace la siguiente traducción. Esto era para demostrar la justicia de Dios en vista de que los pecados cometidos previamente durante el tiempo de la paciencia de Dios habían sido pasados por alto. Otro hace un paráfrasis de palabras de la siguiente manera. Difirió el castigo del pecado durante ese periodo anterior, el periodo de su paciencia, teniendo en cuenta la revelación de su justicia bajo esta dispensación o era cuando él, mientras seguía siendo un juez justo, puede en realidad absolver al pecador que fundamenta su alegato en la fe en Jesucristo. En épocas pasadas, parece que Dios pasó por alto los pecados de las naciones. El hombre continuó pecando, pero al parecer no cosechó el resultado de su pecado. Y surgió entonces la pregunta siguiente, ¿pasa Dios por alto el pecado? Pero la crucifixión reveló la enormidad del pecado, representando en forma vívida el terrible castigo que le corresponde. La cruz de Cristo declara que Dios jamás fue indiferente al pecado del hombre. No, no lo es ni lo será jamás. Un erudito en el estudio de las Sagradas Escrituras hace el comentario siguiente. A ver qué les parece ese comentario. Dice, Dios dio pruebas de su enojo contra el pecado infligiendo de vez en cuando castigo a Israel y a los gentiles, pero no infligió todo el castigo. Esto es lo que más me toca el corazón, aunque no es algo que está en la Biblia. Este comentario hace mucha lógica. Miren, dice, pero no infligió todo el castigo, de lo contrario la raza hubiera perecido. En grado sumo pasó por alto los pecados de los hombres. Ahora bien, el que un rey pase por alto el crimen y se abstenga de castigar o aún demore el castigo es injusto.
El carácter de Dios quedó rebajado a la vista de algunos por su paciencia, que interpretaron erróneamente como indicio de que escaparían del castigo. Dios dio a Cristo para que muriera a fin de demostrar su justicia en vista de la tolerancia todos estos años de los pecados pasados que parecían oscurecerla. Eso dice, como dice el comentario, parecería que Dios como les dejó pasar, pero lo que hizo Dios es echárselos al costal. O sea, se los puso, ahí los traía guardados, ahí los traía guardados, estaban aguardados en algún lado, porque en el día de la crucifixión dice que todo el pecado del mundo cayó sobre sus hombros. Entonces, eso es lo que me toca a mí. O sea, nosotros no entendemos. En veces queremos juzgar, queremos ser más listos que Dios, pero Él ya tiene todo preparado, Él ya tiene, a Él nada le sorprende, Él ya sabía lo que estaba haciendo. ¿Cómo le vamos a decir a Dios que que es injusto, o por qué mató a aquellos, por qué aquellos niños murieron? Él sabe todas las cosas. Un día le preguntaron a mi hija, y la persona que le preguntó fue mi hermana, la que vive en Alpine. Le dijo a Leli, oye, Leli, ¿tú qué crees acerca de esto? Que cuando los niños, las niñas son abusadas, las violentan y son pequeñitas niñas de 2, 3 años, así, o sea, que son chiquititas de 5 años para abajo. Entonces, dice, eso es una injusticia. Pero Leli le respondió de esta manera, dice, si es una injusticia, dice, pero el, o sea, es para la conciencia del pecador, es para la conciencia del violador, del que está abusando, porque Dios tiene el poder de, o sea, de que la bebé o que el niño, la niña que está siendo violada, ya sea pues se la lleva el Señor Jesucristo o que la niña no tenga recuerdos o no. La mejor que sí tenga los recuerdos, pero que no los sufra en el momento. O sea, Él tiene el poder de hacer las cosas y si Dios lo permite, es con un propósito. ¿Sabe cómo? O sea, nosotros no le vamos a ganar a Dios. Él siempre, hay un propósito para todas las vidas, pasen lo que pasen. Y nosotros no vamos a saber más que Dios por qué pasan las cosas. De momento no vamos a tener una respuesta o quizás nunca la tengamos porque quizás no sé por qué. La mayoría de las respuestas van a estar en la escritura, pero yo pienso que sí las podemos llegar a conocer conforme vamos conociendo a Dios, porque como nosotros estamos en un límite de amor, de sabiduría y así como así, de esas dos, pues de sabiduría y de amor, entonces no alcanzamos a entender eso. Como quien iba a decir que alguien iba a comentar algo así, que había mucha tolerancia y muchos, no hubo, o sea, para muchas naciones no hubo justicia porque las naciones en los tiempos del Antiguo Testamento eran idólatras, pero no nomás no idólatras, es que eran naciones que eran sucias, o sea, tenían un corazón malvado. Como ustedes nunca, no sé si ustedes, alguien de ustedes ha ido para Grecia. En Grecia todavía están los balnearios de hace 2000, 3000 años, pastor. Y está bien feo ver esas cosas, esas ruinas, todavía con actos sexuales de adultos con niños. O sea, una mente perversa, retorcida, y se los ganaban, y luego las mujeres, o sea, dices tú, ¿y dónde estaban las mamás? No había conciencia, la maldad estaba por todos lados, se acostaban unos con otros, así, o se mataban como si nada, o abusaban como si nada. Entonces, todo esto, como Grecia no se conoce así que un acto de justicia grave, pero como decimos, ¿verdad? Como decimos, todo se lo aguardió Jesucristo para llevarlo ese día por nosotros. Y Grecia debería ser un país, en vez de tener tantos ídolos, porque hasta la fecha tienen ídolos, debería ser un país que esté arrepentido y que sirva a Dios. Sin embargo, sigue siendo una, una nación que tiene muchos ídolos y creen mucho en la mitología y todo esto. Continuemos, pues, quiero son 9:27, media hora. Algo es que terminemos, no, hombre, no, hombre. No. Ok, dice expiación. El hombre ha quebrantado las leyes de Dios y ha violado los principios de la justicia. Este conocimiento está registrado en la memoria y la conciencia lo registra como culpa. ¿Qué se puede hacer para remediar el pasado, para asegurar el futuro?
¿Hay expiación por la ley violada? Para esta pregunta se ha proporcionado tres respuestas. Número uno, dice que algunos mantienen que la expiación no es posible. La vida es gobernada por una ley inexorable que castiga las violaciones sin remordimiento alguno. Lo que el hombre siembra, eso cosechará y no hay escape. El pecado permanece. El pecador jamás podrá escaparse del pasado. El futuro está hipotecado al pasado, por así decirlo, y no puede redimirlo, o no puede ser redimido o rescatado. El segundo, me voy a brincar un poquitito, dice en el segundo. En el otro extremo figuran los que enseñan que la expiación es innecesaria. Dios es demasiado bondadoso para castigar al pecador. Ahí también se comete un error. Eso es lo que dicen los testigos de Jehová. O sea, se van por esta línea de que han quitado la palabra Seol o más bien el infierno de sus Biblias. Ellos son de los que sí le quitaron y la Biblia dice ahí de que le quite y aquel de que le ponga, aun si fuera una tilde y un punto. Pero a conveniencia de ellos prefieren, fíjese la tontera, ¿verdad? Que la tontera esta de pensar que tú sabes mejor que Dios y quitarle el infierno porque ellos dicen esto. ¿A poco tú mandarías a tu hijo al infierno? Porque si se supone que Dios es un Dios de amor, sí, pero también es un Dios de justicia y Él es un Dios santo. Y yo, ¿cómo voy a cambiar la escritura? Nomás porque yo pienso, y sí sé que Dios es amor, pero también nosotros sabemos que Dios es un Dios de justicia. Él ha puesto todo para que la gente, o sea, Él quiere que todos se arrepientan. Y quiere que todos procedan en arrepentimiento y que todos se arrepientan y que nadie se pierda. Perdón. Entonces, eso es esa es la necesidad del mundo, que piensan mejor que Dios. Entonces dice, y demasiado bondadoso para demandar satisfacción por la ley quebrantada. Dice, por lo tanto es innecesaria la expiación. Eso está mal también ese punto. Y el perdón pueden quedarse por sentado. Dice, cierto médico le respondió a uno de sus pacientes que le había estado hablando del evangelio, no necesito expiación. Cuando hago algo malo, se lo confieso a Dios y es suficiente. Fíjese, confesarlo no quiere decir que tú ya has aceptado la expiación de Dios. Cuando alguien le responda eso, eso no quiere decir que va a ser salvo. Él tiene que pasar por Cristo, todo ser humano tiene que pasar por la cruz de Cristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Van a venir gentes que se van a presentar con este tipo es que no necesito la expiación, no necesito la cruz, no necesito el sacrificio. Yo nomás le digo a mi Dios y Él me oye. Y lo dice a mi Diosito. Y no está bien. Tenemos que hacerles muy claro eso, que tienen en juego está su vida. Si no les importa, se van a ir al infierno. Entonces dice, poco tiempo después su paciente lo visitó y le dijo, doctor, estoy bien ahora. Lamento haber estado enfermo y le prometo que desde ahora en adelante procuraré no caer enfermo. No puedes prometer porque tú no tienes gobierno de tu cuerpo. Y no, ese señor que está haciendo estos documentales de que está gastando 11 millones al año para él estar saludable, o sea, él está perdiendo de vivir su vida, si saben cuál les digo, está en el Netflix. Él todos los días se levanta con la rutina a las 4 de la mañana, se pone una luz, se inyecta quién sabe qué, hace una hora de ejercicio, se toma 1000 vitaminas, otra vez ejercicio, le hacen algo en las piernas, algo en la panza, algo en los músculos, y sí se mira muy bien, pero nada, no, él no puede asegurar la vida de esa manera, él no va a ser eterno. El hombre que pecare, ese morirá. No le hace que tanto tú te cuides. Jesucristo ya estipuló que el hombre no va a vivir más de 120 años. El hombre tiene ahorita como 60. Sí se mira bien, se mira como de 40, pero nomás el cuero. Lo demás por dentro a lo mejor lo no, puede salvar 5 años si no fumas, si no tomas, pero ese hombre un día le va a dar cuentas a Dios porque no va a ser eterno. Y era mormón, es mormón ese señor. Bueno, le seguimos. Dice, al mismo tiempo el paciente insinuó que no había necesidad de que le enviara la cuenta. Era lo que
O sea, no le voy a pagar porque yo ya estoy sano. Imagínense, confiamos que el doctor haya aprendido su lección. Es decir, que al mero arrepentimiento no puede abonar la cuenta ni reparar el daño hecho por el pecado. El número 3 ahora. En el Nuevo Testamento se nos enseña que la expiación es tanto posible como necesaria. Esa es la correcta. Es posible porque Dios es misericordioso y también justo. Necesaria porque Dios es justo a la vez que misericordioso. Los dos errores a que nos hemos referido son exageraciones relativas, dos verdades con respecto al carácter de Dios. La primera recalca sobremanera su justicia, incluyendo la gracia. La segunda recalca hasta el exceso su gracia para excluir su justicia. Un juego de palabras, pero muy hacen lógica. Dice, la expiación hace justicia a ambos aspectos de su carácter, pues en la muerte de Jesucristo, Dios procede tanto con justicia como con misericordia. Al tratar con el pecado, necesita demostrar su gracia, puesto que no desea la muerte del pecador. Sin embargo, el perdonar el pecado necesita revelar su justicia, ya que la estabilidad misma del universo depende de la soberanía de Dios. Me brinco hasta el punto 2.3 punto, hasta el 2.3 punto, dice, la naturaleza de la expiación. Cristo fue muerto, expresa la verdad histórica de la crucifixión por nuestros pecados. Interpreta el hecho. ¿En qué sentido murió el Señor Jesucristo por nuestros pecados? ¿De qué manera se explica esta verdad en el Nuevo Testamento? La respuesta se hallará en las siguientes palabras clave que se aplican a la muerte de Cristo: expiación, propiciación, sustitución, redención y reconciliación. La expiación número 1. Y nomás vamos a leer un poquitín, no vamos a leer mucho. De la expiación, el vocablo expiación significa literalmente cubrir. So pueden subrayar cubrir, o también vean, expiación significa literalmente cubrir. Y luego, como ya hemos leído mucho, y es lo mismo, me voy a saltar hasta el punto de la propiciación. El vocablo, esa palabra es bien difícil, vocablo propiciación procede, vamos a subrayar o apuntar, procede según se cree de la palabra latina prope, que significa cerca. De ahí que el vocablo signifique reunir, crear un ambiente favorable para la reconciliación. ¿Se acuerdan de cuando les enseñé la maqueta del tabernáculo? Los panes de la propiciación están cercas del lugar santísimo, muy cerquitas, así casi enseguida de la cortina. Dice, lograr con éxito la reconciliación. El sacrificio de la propiciación aproxima al hombre a su Dios, lo reconcilia con él. Dice, expiando sus transgresiones y ganando el favor de la gracia divinos. Dios, inspirado de misericordia, acepta el don de la propiciación y restaura el pecador a su amor. Repongan ahí, bueno, yo le voy a poner propiciación, quiere decir cerca. Dice, este es también el sentido del vocablo griego empleado en el Nuevo Testamento. Propiciar significa apaciguar la justa ira de un Dios santo mediante el ofrecimiento de un sacrificio expiatorio. Eso es importante también. Se describe a Cristo como propiciación. Romanos 3:25 lo leímos hace ratito y 1 Juan 2:2 y 4:10. El pecado mantiene al hombre a distancia de Dios, pero Cristo ha tratado de tal manera con el pecado en favor del hombre que su poder de separación ha sido anulado. Por lo tanto, el hombre, ahí está, se recuerdan que les había explicado que cuando nuestro Señor Jesucristo expiró, el velo se cortó de arriba hacia abajo. Entonces quedó expuesto la mesa de la propiciación de los panes, como ya quedó libre, ¿verdad? La propiciación, o sea, se acercó. En la propiciación están los panes, o sea, el pan significa Jesús, Él es el pan de vida. Quedó expuesto porque también nosotros quedamos
libres para entrar. Ahora sí el hombre ya podía entrar, ya no nada más el sacerdote una vez al año, sino ya nosotros en todo momento y a cualquier hora podemos acercarnos a Cristo y tener comunión con Él. Dice, por lo tanto, el hombre puede ahora acercarse a Dios en el nombre de Cristo. Ah, ahí está exactamente lo que les digo. El acceso a Dios, el más sublime de todos los privilegios. Antes tenías que esperarte, ni siquiera tú, era uno de tu tribu, uno de tu familia, uno de todos los que se apellidaban Page, nomás uno podía entrar una vez al año. ¿Se fijan? El que estaba en turno, ni siquiera, no cualquiera podía entrar, pero ahora a cualquier hora podemos orar, podemos tener esa comunión. Entonces le damos la vuelta, ahí sale el tabernáculo, así como en el tabernáculo antiguo, todo objeto sagrado empleado en la adoración tenía que ser rociado con la sangre de la expiación. Así también todas las partes de la adoración cristiana, todos nuestros acercamientos a Dios deben fundamentarse en la expiación. Uno debe estar consciente de que esos acercamientos son un privilegio inapreciable y deben emprenderse con un sentido de la pasión de Cristo y del amor con el cual nos amó cuando sufrió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de que podamos acercarnos a Dios. Entonces me voy a esquipear toda la página y nos vamos a la sustitución. Tenemos que acabar hoy este capítulo en los siguientes 22 minutos. Sustitución dice, los sacrificios del Antiguo Testamento fueron de carácter expiatorio. Se consideraba que hacían en el altar por el israelita lo que éste no podía hacer por sí mismo. El altar representaba a Dios, pueden subrayar eso. El sacerdote representaba el pecador. La víctima era el sustituto del israelita, aceptada en lugar de este, o sea, el animal que traían para sacrificar, el animalito. Dice, de igual manera el Señor Jesucristo efectuó en la cruz del Calvario lo que nosotros no podríamos haber realizado por nosotros mismos y cualquiera que sea nuestra necesidad, somos aceptados por causa de Él o en consideración de Él. Hasta ahí. Está bien entendido la sustitución, ¿verdad? Todos hemos entendido. Él era el sustituto, la sustitución. Ahora me brinco a la redención. Dice la palabra difícil, el vocablo redimir, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, significa comprar algo de nuevo. Pónganle redención y podemos, dice el vocablo redimir, redención, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, significa comprar algo de nuevo mediante el pago de un precio, liberar la esclavitud mediante el pago de un precio, comprar en el mercado y sacar del mercado. El Señor Jesucristo es un redentor y su obra expiatoria se califica de redención. Y están todos los versículos para ver. Y luego nos vamos a saltar, porque hasta ahí, hasta ese punto, hasta reconciliación. Pero ¿se acuerdan que el otro día, para ponerles un ejemplo bien bonito, el pastor les puso el canto de la barca? ¿Se acuerda, pastor? Mi barca. Es que nosotros, era lo que le explicaba yo a mi hijo ahora, le di toda la clase a él, este, me le explicaba yo que, me dice, es que, ¿cómo no? Porque él me decía, porque yo no me puedo salvar si yo soy yo mismo y es mi vida. Le dije, es que tú tienes dos opciones, la vida o la muerte. Dice, pero es mi vida, ¿cómo la puedo dar si es mi vida? ¿Y cómo la puedo regresar para atrás? Pero yo le expliqué de esta manera, que se la expliqué así como la barquita, pero no le dije la barquita, nomás le dije desde el principio de Génesis, ¿verdad? Le dije, es que nosotros caminábamos con Dios, éramos de Él, estábamos protegidos en un jardín, mijo. Pero en el momento en que pecaron, fuimos expulsados o fueron expulsados nuestros padres Adán y Eva y perdimos con él, perdimos con Dios la relación, se perdieron sus hijos, Adán y Eva. Por eso él hizo una promesa de venir a rescatar eso que se perdió, esa relación que se perdió en el Edén. Eso era lo mismo que le estaba, o sea, le estaba dando prácticamente la clase ahí a Damián, que le explicara más las cosas.
Entonces vamos a ver la reconciliación en la página 149. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Pueden subrayar ministerio o apuntar ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Si no fuera por Cristo, nosotros ni oraríamos. Él fue el que hizo la reconciliación a través de la cruz, de haberlo aceptado, de conocerle, de pues, quién es este Cristo, ¿verdad? ¿Por qué me salvó? Él fue el que hizo eso, él fue el intermediario. Y yo, perdónenme la palabra que voy a decir ahora, yo aborrezco cuando la iglesia, la iglesia universal, hablan o sea, le dicen a esta persona que acaba de morir el Santo Padre, el sumo sacerdote. Oiga, a mí me lastima. Amén. Adelante, ¿quién iba a platicar? Nadie, ok. Eso usted, pastor, Alex, iba a decir No, no, algo. no, pastora, no. Ok, pero se fijan, yo creo que a ustedes también le lastima cuando ustedes escuchan estas blasfemas, porque él es o sea, nadie tiene derecho de esas palabras más que Cristo. Él es nuestro sumo sacerdote. Y que dice, conforme al orden de Melquisedec, que Él es Dios. Entonces es algo muy, ¿cómo me hace tan feo, me hace como es una blasfemia que alguien más tome los subtítulos de Cristo, ¿eh? O los títulos, no subtítulos, pero los títulos de Cristo como el Santo Padre o Sumo Pontífice, todas esas cosas. Y yo soy una celosa, yo creo, una celosa con las cosas de Dios. Y la cosa que eso, Dios va a tomar justicia, ya está escrito. Yo no tengo que hacer nada más que ganarme a estos católicos para Cristo y seguir hablando la verdad con prudencia para ganármelos. Porque no puedo nomás decir, "Bueno, ustedes son unos blasfemos". No, no puedo, porque lo que quiero es ganármelos para Cristo. Ok, entonces en la reconciliación le damos vuelta a la página. Híjole, vamos en el tiempo de la carrera. La eficacia de la expiación. ¿Qué hace para que el hombre, qué hace para el hombre la obra expiatoria de Cristo? ¿Qué produce en su experiencia? Bueno, dice, perdón de la transgresión. Por medio de su obra expiatoria, Jesucristo pagó la deuda que nosotros no podíamos pagar y aseguró la remisión de pecados pasados. El pasado pecaminoso no pende más como peso muerto sobre el creyente, ya que sus pecados han sido borrados. De ahí venía la conversación que tenía con mi hijo, que en su mente, él, como dice, es que yo me recuerdo de de lo que yo hice. No, le digo, si Jesucristo ya los enterró, si Dios ya enterró tus pecados, tú no le hagas caso a tu mente. Tienes que hacerle caso a la palabra, lo que Dios te está diciendo. Él ya los borró, hijo. ¿Tú por qué te torturas? Es que dice que él se tortura con su pasado. Entonces era de ahí que le empecé a ministrar esta tarde. Dice, llevados, cancelados, Juan 1:29, Efesios 1:7 y etcétera. Ha comenzado la vida de nuevo, confiado de que los pecados del pasado no se les serán recordados el día del juicio. Le digo, a lo mejor tú te acuerdas y es normal, tenemos memoria, pero tú no te tienes que torturar con eso porque Dios ya no se acuerda de ellos. Y Dios es más que tú y yo y nuestros pensamientos o los dardos del enemigo, o aún la gente si se acuerda y te los quiere recordar, no significa nada, mijo. Tú tienes que vivir tu destino glorioso que Dios ha preparado para ti en paz y tener paz. No te tortures con los pecados del pasado. Entonces, así le deben de hablar ustedes, gente. Ahora sí, punto 242 dice libertad del pecado. Por medio de la expresión de la expiación, el creyente no está libre solo de la culpabilidad de sus pecados pasados, sino también puede ser libre del poder del pecado. La materia está considerada en Romanos 6:8. Tendríamos que leer Romanos 6:8. O sea, son dos capítulos. Los van a tener de tarea, los tienen que leer, ¿eh? Ahí nomás me avisan, ya lo leí, pastora. O al pastor Moromisato dice, Pablo anticipa a
una objeción que algunos de sus oponentes deben de haber hecho con frecuencia, es decir, que si la gente se salvaba creyendo simplemente en Jesús, pensarían con ligereza del pecado diciendo, perseveraremos en pecado para que la gracia sobreabunde. Dice, en el 6.1 dice, Pablo repudia aún el pensamiento y señala que aquel que cree realmente en Cristo se ha separado decididamente en virtud de su fe del pecado, una separación tan decisiva no que se puede describir de muerte. La fe viva en el Salvador crucificado da como resultado la crucifixión de la antigua naturaleza pecaminosa. Se le puede preguntar al Damián qué hacía yo cuando se portaba mal. Es que Damián colgaba, colgaba a mi Damián los hilos o alambres o no sé qué eran en un pasillo largo, porque él se quería, todo el tiempo se ha creído Spider-Man, el hombre de araña, y luego ponía los hilos y luego se colgaba por eso a él le faltó un tiempo, un dientito de aquí, porque donde se cayó del techo, entonces a lo que voy con esto es, yo tenía mi punto, pero no lo puedo perder ahora, espérense tantito, que dice, ahorita es que algo iba a decir. La palabra es la condición espiritual, separación de Dios, desaprobación divina del pecado, morir a verse reconciliado, impediente, plenamente separado. Algo iba a decir con eso, ahorita me acuerdo de la idea, le voy a enseñar. Dice, cuando las escrituras dicen que Cristo murió por nuestros pecados, significan que Cristo se sometió no meramente a la muerte física, sino a la muerte como castigo por el pecado. Se humilló a los sufrimientos de la muerte para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Hebreos 2.9. En virtud de su naturaleza divina y el acuerdo o preparación divina pudo realizar esto. Quizás no entendamos cómo se realizó, pues es evidente que nos confronta un misterio divino, pero aceptamos muchos hechos de este universo sin preguntarnos cómo se realizan. Ninguna persona sensata se priva a sí misma de los beneficios de la electricidad simplemente porque no entienda a la perfección lo que es la electricidad y porque actúa como lo hace. Ni nadie necesita privarse de los beneficios de la expiación simplemente porque no pueda razonar con respecto a ella, como la haría con un problema de matemáticas. ¿Entienden? No tienes que entender para disfrutar de esos beneficios, nada más tienes que creerlo por fe. ¿Que le doy la vuelta? El don de vida eterna es el punto 244. Dice, Cristo murió a fin de que nosotros no perezcamos. Se emplea el término en el sentido bíblico eh, de ruina espiritual, sino que tengamos vida eterna. Juan 3.1 y verso 16 también. Dice, o será el capítulo 16, no, es verso 16. Y dice, lea Romanos 6.23. La vida eterna significa algo más que simple existencia. Significa vida que goza de la comunión con Dios y disfruta de su favor. Muerto en delitos y pecados, el hombre no goza del favor de Dios. Por medio del sacrificio de Cristo, el pecado es expiado y el hombre se encuentra en plena comunión con Dios. El gozar del favor y de la comunión con Dios significa vida eterna, pues es vida con Él, que es eterno. Esta vida que se posee ahora, pues los creyentes están en comunión con Dios ahora. La vida eterna se describe a sí mismo de futura. Es lo que dice. Y luego dice, puesto que la vida futura traerá comunión perfecta con Dios y verán su cara. Ok, el siguiente punto dice, la vida victoriosa. La cruz es la dinamo que genera en el corazón del hombre este resultado o reacción favorable que constituye la vida cristiana. Dice, mi amor y vida doy a ti que fuiste a la cruz por mí. Expresa con exactitud la fuerza dinámica de la cruz. La vida cristiana es la reacción del alma al amor de Cristo. La cruz de Cristo inspira verdadero arrepentimiento.
el cual es arrepentimiento hacia Dios. El pecado puede ser seguido por el remordimiento, la vergüenza y el enojo, pero solo hay verdadero arrepentimiento cuando se siente tristeza por haber ofendido a Dios. Esta conciencia no puede producirse a voluntad, pues reside en la naturaleza misma del pecado, oscurecer la mente y endurecer el corazón. El pecador necesita un poderoso motivo de arrepentimiento, algo para hacerle ver y sentir que su pecado ha agraviado y ofendido profundamente a Dios. La cruz de Cristo proporciona ese motivo, pues demuestra lo terrible del pecado por haber causado la muerte del Hijo de Dios, declara la terrible pena del pecado, pero también revela el amor y la gracia de Dios. Se ha dicho que todo penitente verdadero es hijo de la cruz. Su penitencia no es la suya, es la reacción hacia Dios producida en su alma mediante esta demostración de lo que el pecado es para el Señor y de lo que su amor hace para alcanzar y ganar al pecador. Está escrito con respecto a ciertos santos que vinieron de grande tribulación, que han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Dice, esta referencia corresponde al poder santificador de la muerte de Cristo. Habían resistido al pecado y estaban ahora purificados. ¿Dónde consiguieron la fortaleza para vencer al pecado? Por el poder del amor de Cristo revelado en el Calvario. El poder de la cruz que penetró en el corazón de ellos los capacitó para vencer al pecado. Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Estoy salteándome los versículos, ustedes los tienen que leer en casa. El amor de Cristo era la fuerza inspiradora y los capacitaba para vencer. La presión ejercida sobre ellos era grande, pero con la sangre del Cordero, como la fuerza o motivo que los impulsaba, eran invencibles, no se atrevían. Al tener ante sus ojos el cuadro de la cruz en la que él murió, traicionar su causa mediante la cobardía, amar sus vidas más que lo que él amó la suya, debían pertenecer al Señor, así como Él les había pertenecido a ellos. La vida victoriosa abarca o incluye la victoria sobre Satanás. En el Nuevo Testamento se declara que Cristo conquistó a Satanás por nosotros. El creyente podrá obtener la victoria contra el diablo mientras cuente con el vencedor del diablo, con Jesucristo. Y ya terminamos con este capítulo, gracias a Dios, y luego sigue el de salvación. En ese nos vamos a gustar mucho porque aunque es el de salvación, pero vamos a entender muy bien, pues para los que son más nuevecitos, vean el Evangelio, entonces se les va a hacer más fácil evangelizar, hablarle a la gente, eh, en los subtemas dice la naturaleza de salvación, tres aspectos de la salvación: justificación por el juez, regeneración, adopción por el Padre, y vamos a estar viendo mucho en este capítulo vamos a estar viendo mucho el libro de Juan y el libro de Romanos. Les va a gustar mucho este tema. Es el mejor, el tema de la salvación. Y trae algunas hojitas o le vamos a dar. Si ustedes le dan un repaso, lo podemos hacer rápido. Y puedo leer, solamente sacar lo importante. Porque lo que yo quería es alcanzar a los otros en la clase que ellos tienen, los de Texas, y llevar a la par las mismas clases. Aunque ellos no están con nosotros, pero en este libro ustedes llevan la delantera ahorita por alguna razón llevan la delantera, como con una o dos páginas solo. Pues ahora ya acabamos, a ellos les falta acabar, ya será hasta el lunes. Bueno, pues damos por terminado el capítulo aquí, lean era Romanos 6 y 7, también pueden leer los versículos que nos faltaron, no es tarea que tienen que presentar, pero les va a ayudar leerlo. No les voy a pedir todavía que lean todo el libro de Romanos, porque o sea, en este año tenemos una clase, la tienen que tener el libro de Romanos, porque Romanos es un libro doctrinal. Y otro que no tenemos en la clase, pero que sí les voy a encargar leer, y yo creo que ya les encargué algunos capítulos, es el de Efesios. El de Efesios es un libro muy espiritual, y cuando entremos a la clase de hermenéutica es la que
Es la que tenemos en la otra. Está. Es la de hermenéutica, es donde vamos a estar viendo bastante Efesios también. Eh, un saludo para todos, Dios me los bendiga, Dios los guarde. Dejo que el pastor Alex, ya sea que él designe quién ore o si él gusta orar. Pastora. Bueno, Gracias. antes de todo, aprovechar que hicieron unos minutos para dar a conocer algo, creo que importante, en base para todos. A mí yo me quedo con algo relativo con el tema de la ira, porque estamos hablando realmente cómo hacemos, cómo decir, alguien está enojado y tiene el poder para destruir toda la tierra, imagínense. O sea, yo me imagino cuánta gente, cuántas bombas atómicas se necesitaría para destruir. Porque para destruir es fácil, yo creo que para destruir la tierra, y hoy se está mucha gente destruyendo también las familias, los matrimonios, es fácil destruirlo entre padres e hijos, hijos y padres, también es fácil destruir, ¿no? Pero para crear o para levantar o para poder mantener las cosas es muy difícil. Por eso se ha necesitado alguien que pueda apaciguar esa ira. ¿Quién podría apaciguar esa ira de alguien que realmente, o sea, tiene el poder para destruir todo el universo y todo, pues, ¿no? Yo me pongo a pensar, toda la tierra, wow, digo, toda la tierra debe tener ese poder. Entonces, ¿me escucha? Pero estoy con el tema de la... Sí, pastor, sí lo escucho. Entonces, eh, entonces yo creo que realmente el tema, lo que se da a conocer aquí en el tema de la ira, que Dios dio prueba de su enojo contra el pecado, ¿no? Infligiendo de vez en cuando el castigo a Israel y también a los gentiles, pero no infligió todo el castigo, o sea, no dio todo el castigo. ¿Te imaginas? No dio todo el castigo, de lo contrario la raza humana hubiera totalmente desaparecido. Desaparecido. Ajá. El grado asumo pasó por alto los pecados de los hombres, pasó por alto, imagínense, ¿no? El pecado de los hombres. Ahora bien, que un rey pase por alto el crimen o se abstenga de castigo o de morar el castigo, diría, es injusto que ya uno quisiera que alguien haga justicia ya, pero dice que el carácter de Dios quedó quizás en un momento rebajado a la vista de algunos por su paciencia, que interpretaron erróneamente, como indico aquí, ¿no? que lo que escaparía del castigo. Pero Dios dio a Cristo, a eso voy, que Dios dio a su único hijo para que muriera, a fin de mostrar su justicia en vista de tolerancia de los pecados pasados que parecían oscurecerla. Y realmente ahí es donde entra la propiciación, ¿no? De la ira entra la propiciación, porque propiciar significa apaciguar la justa ira de Dios, porque la ira que viene de Dios es justa, no es injusta, es totalmente justa, ¿no? Esa ira que es justa, que en su ira él debería destruir toda la tierra, destruir ya en su pacto a Satanás, pero ¿por qué lo mantiene todavía vivo? Porque Dios tiene una justicia, claro que sí, pero no es como nuestra justicia. Pero lo que voy es que Jesús tuvo que ser esa propiciación, como dice Romanos 3:25, realmente él tuvo que apaciguar la ira de su padre, ¿no? Tuvo que apaciguarla, y eso a mí me queda mucho realmente porque vemos realmente quién podría, solo Jesús lo pudo realmente apaciguar la ira de su papá. Es como decir, rogándole a yo a veces, yo me acuerdo cuando le rogaba a mi papá, papá, por favor, yo sé que hice mal, perdóname, yo sé que hice mal, yo sé que no lo vuelvo a hacer. A veces, ¿cuánto nosotros, cuando a veces hemos querido evitar un castigo, un correazo, un manotazo, o de repente ya no ver la televisión, o de repente que te quiten algo, hemos tenido que suplicar, hemos tenido que rogar? Y a veces ha tenido que meterse alguien, ha tenido que ser otra persona, de repente cuando ya tu intercesión no ha valido, ha tenido que meterse la mamá, o ha tenido que meterse la abuelita,
como para decir, ¿sabes qué? Ya déjalo al chico, perdónalo, porque puede llegar de repente a ti. Yo creo que eso es Cristo. Yo creo que eso es Cristo, yo creo que Él es el único quien podía apaciguar, tener el amor, tener todo, porque las características de Cristo realmente Él lo es todo. Él es el Cordero Santo, inmolado, realmente puro, realmente eso es lo que quería. O sea, yo me digo, si Dios me viera a mí, justamente por su justa ira, yo debería desaparecer, que me corten el cuello, que de una manera me maten, es justo, pero a lo que yo voy es que realmente viene alguien que toca el corazón de su padre, porque él, cuando él es bautizado, él es... Más larga. Mira, mira. Ya pensé que querían hablar. Entonces, realmente, bueno, pastora, me quedo con ese sentir, realmente a lo que estamos llevando, y espero que también de una manera, todo lo que estamos en esta clase, estamos entendiendo realmente lo que es Cristo, ¿no? Lo que significó también el tema de todo lo que tuvo que pasar en el tabernáculo, ¿no? Aquel que ha entendido el tabernáculo, entiende realmente la labor y sacrificio de Cristo como Cordero. Así que, bien, mis amados, Dios me los bendiga. Muchas gracias, pastora, nuevamente. Gracias a usted, gracias por su servicio, gracias por su pasión, gracias por su amor, su disponibilidad, su tiempo. Amén. Y a todos los hermanos también que hacen posible de poder estar aquí en la clase. Los bendigo también, el Señor los bendiga poderosamente. Bueno, vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor. Amén. Vamos a invitar a ver a Gino. Gino, vamos a orar, hijo. Ahí te invito para la oración. Amén, amén, pastor, amén. Amén. Gloria a Dios. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este hermoso tiempo, bendito Rey. Te damos gracias, Señor, por estos conocimientos que nos has impartido esta noche, amado Padre. Te pedimos que bendigas la vida de cada uno de mis hermanos, de nuestros amados pastores, de cada hermana, de cada hermano que se ha conectado en esta noche. Te pedimos también, Señor, que nos siga dando sabiduría, discernimiento, Padre Santo, para poder entender tu palabra cada día más. Pon ese anhelo en nuestros corazones, Padre, de buscarte cada día más, amado Padre Celestial. Bendecimos la vida de cada uno de nuestros hermanos. La gloria sea para ti en todo tiempo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, pastor. Amén. Gracias a todos. Dios me los bendiga y Dios